Placebus. ¿Ciencia o magia? Hola, Placebus y yo os damos la bienvenida a este nuevo programa de Placebus, Ciencia o Magia. Os recuerdo que es un programa que tiene 4 secciones, en las cuales, en la última de ellas, haremos un juego de magia que ocurrirá en tus manos. Para ello necesitas tener una baraja cerca, así que si no la tienes, intenta conseguirla cuanto antes. Además, también quiero recordaros que queremos responder las preguntas que sobre ciencia o tecnología nos puede enviar la audiencia, y para ello tenemos una dirección de correo electrónico, placebus-rtv@upv.es, y también tenemos un blog donde podéis hacernos vuestros comentarios y enviarnos esas preguntas, que es placebus.upv.es. Empecemos con la primera sección, ciencia. Hoy en la sección de ciencia vamos a explicar cómo funciona un alcoholímetro. Soy Stevie Wonder. Recuerda mi canción. Si bebes, no conduzcas. Recuerda, si bebes, no conduzcas. El alcohol reduce la habilidad de conducir de quien lo consume y es una de las causas fundamentales de los accidentes de circulación. Por eso es tan importante que, si bebes, no conduzcas. Pero, ¿a partir de cuánto alcohol se notan sus efectos? La tasa de alcohol disuelto en sangre admitida por la ley ha variado a la baja mucho en los últimos años. Hoy solo se admiten 0,5 gramos por litro en sangre, valor que se ve reducido a 0,3 gramos por litro para los conductores profesionales o noveles. Pensad que 0,3 gramos los alcanza un varón de 75 kilos con 2 cañas de cerveza o un cubata. La próxima vez que regreses de una cena o una fiesta discotequera y veas un control de la Guardia Civil, que no te asalte el deseo de intentar evitarlo, porque habrás sido prudente y no habrás bebido. Y recuerda que los remedios caseros, de los que todo el mundo habla, son leyendas urbanas. Si bebes, ni el aceite, ni el Almax, ni los granos de café, ni los chicles, ni correr, ni hacer el pino, ni la pasta de dientes, ni... Si bebes, simplemente no conduzcas. Pero si conduces, no has bebido y te paran en un control, seguro que tendrás curiosidad por saber cómo funciona un alcoholímetro. Pues esa es la pregunta, ¿cómo funciona un alcoholímetro? Antes de explicarlo, pensemos qué es lo que pasa antes de que ese alcoholímetro sea necesario utilizarlo. Bebemos una copa de vino o bebemos una caña, el vino o la cerveza entra en el estómago, después pasan por el intestino y en ese momento es cuando el alcohol entra en la sangre. Desde la sangre está transportado a todo el cuerpo, llega al cerebro y nos produce los efectos que todos sabemos que produce una copa de más, pero también llega a los pulmones. Y en los pulmones, precisamente en los alveolos, entra en contacto con el aire y al ser el alcohol un elemento volátil, lo que se produce es un transporte desde la sangre al aire. Por eso es por lo que en el aliento es en la forma en la que podemos evaluar si alguien lleva alcohol. También es cierto que el aliento es la forma realmente de liberarnos de ese alcohol que tenemos en sangre. Una pequeña parte se irá por el sudor y otra pequeña parte por la orina, pero fundamentalmente es por el aliento como nos eliminamos el aire. La razón física o la ley física que controla ese transporte o esa liberación de ese producto volátil es lo que se llama la ley de Henry, que realmente lo que establece es una relación entre la concentración en sangre que puede tener de alcohol y la concentración que puede haber en el aire que esté próximo a esa sangre. Esa concentración exactamente, esa relación exactamente es de 1 a 2000, de manera que si tenemos 2 gramos por litro en la sangre, en el aliento lo que tendremos será 1 miligramo por litro. Y eso es lo que utilizamos o lo que se utiliza precisamente para medir la cantidad de alcohol que tenemos en sangre, medir la cantidad de alcohol que tenemos en el aliento y después aplicar esta ley de Henry. Si alguna habéis tenido la desdicha o la suerte de haber hecho una prueba de alcohol,
os habréis dado cuenta que lo primero que os piden es soplar, digamos, durante un periodo prolongado de tiempo. ¿Cuál es la razón? La razón es que lo que se busca es que realmente salga el aire alveolar, el aire que está más directamente en contacto con la sangre, no el aire que podamos tener más próximo a la boca o el aire que esté en la faringe, sino el aire de los pulmones profundos. Y luego además también necesitan, para que el aparato funcione debidamente, que se mantenga una presión durante un cierto tiempo, con lo cual tiene que ser un soplido largo y además mantenido en el tiempo para que el aparato pueda funcionar. No sé si sabéis que también es que si en la primera medida das positivo, siempre se hace una segunda medida. La razón es que si te hicieran una medida inmediatamente después de tomarte una pequeña copa, una que no diera suficiente tasa de alcohol, la cantidad de alcohol que te queda en la boca sería suficiente para dar positivo, con lo cual es importante esperar como del orden de media hora para que ese posible efecto inducido por la boca desaparezca y se repita la medida. ¿Y qué ocurre exactamente dentro del aparato? Aquí tengo un pequeño alcoholímetro de bolsillo. ¿Qué ocurre cuando soplamos dentro del aparato? Pues en el aparato lo que hay pues es un sensor que va a reaccionar a la cantidad de alcohol que lleve el aire. Los primeros alcoholímetros que se pusieron en funcionamiento en Estados Unidos, lo único que llevaban era un indicador parecido pues, a los indicadores de tornasol, estos que se cambiaban de azul a rojo en función de si estabas con un ácido o una base. Y la medición pues era bastante poco precisa, porque había que mirar en una escaleta la gradación de color que se había obtenido en el alcoholímetro. Pero después se mejoraron estos medidores. Hay unos que lo que utilizan son infrarrojos. Se emite una luz infrarroja por donde está pasando ese aire con el alcohol. El alcohol lo que hace es dispersa esa luz, absorbe parte de la luz y por tanto pierde intensidad. Se mide esa pérdida de intensidad y se relaciona con la cantidad de alcohol. Este concretamente lo que tiene es un semiconductor, de los que ya hablamos hace un par de programas, en el interior que es capaz de absorber el vapor y al absorber el vapor reduce o aumenta su conductividad eléctrica y precisamente ese aumento de la conductividad eléctrica es el que va a indicarnos la cantidad de alcohol que llevamos. Y los más modernos, los que utiliza la Guardia Civil, lo que llevan es una pila de combustible. Pilas de combustible como las pilas de hidrógeno, que están ahora de moda, son unas pilas que lo que reaccionan es cuando les llega el alcohol, lo que hacen es que extraen un electrón del alcohol que produce una electricidad y midiendo esa electricidad es lo que nos va a decir la cantidad de alcohol que le está llegando a la pila. Así que eso es lo que tienen dentro los alcoholímetros para poder medir la concentración que llevamos en sangre. Os recuerdo que la tasa legal es 0,25 miligramos por litro en aire, 0,5 gramos por litro, y voy a comprobar a ver si puedo seguir en este programa debidamente en 4 segundos. Cero, no hay problema. Mientras seguimos esperando que nos llegue alguna pregunta a nuestro correo electrónico placebus-rtv@upv.es, pues yo tengo que conseguir estas preguntas preguntándoles aquí a nuestros compañeros de plató. Y la pregunta de hoy es: ¿por qué cuando nos metemos bajo el agua y abrimos los ojos vemos borroso? Seguro que todos hemos hecho esa experiencia alguna vez en la piscina, de meterse bajo el agua, abrir los ojos y no ver prácticamente nada, se ve todo como muy difuminado. ¿Cuál es la razón de que ocurra esto? Pues esto es debido al fenómeno de refracción de la luz. Si ponemos la primera figura, esa refracción de la luz es la responsable de que cuando veamos, como vemos aquí en la imagen, un tubo metido dentro de un vaso, metido dentro de un líquido, pues los rayos de la luz no salgan exactamente rectos desde el tubo y parezca que este tubo esté cortado, ¿no? esté hecho a trozos. La razón es el fenómeno que se conoce como refracción y que está gobernado por la ley de Snell, que lo podemos ver en la siguiente figura, en la que vemos que si un rayo que no incide en una superficie de manera oblicua, con un ángulo, en este caso, θ1, sobre una superficie que separa dos líquidos o dos sustancias, pues lo que va a ocurrir es que cada sustancia tiene lo que se llama un índice de refracción diferente
y la luz va a cambiar su dirección. Ese cambio de dirección tiene que ver con ese índice de refracción, que lo que tiene que ver es con la velocidad de la luz dentro de cada uno de esas, de esas dos sustancias. Entonces, lo que está pasando, esa es la razón, digamos, ese efecto de la refracción es, por ejemplo, la razón por la cual muchas veces cuando miramos un objeto, vemos un objeto dentro del agua, nos parece que está en una posición diferente a la que realmente está. Digamos, la luz que está saliendo desde el objeto, el rayo de luz que está saliendo desde el objeto, se produce esa difracción, produce ese cambio de orientación cuando sale del agua, de manera que nosotros cuando vemos el rayo que sale del agua, suponemos que el objeto estaría en la línea recta prolongación del mismo, con lo cual no tenemos exactamente la ubicación correcta. Entonces, ¿qué es lo que nos está ocurriendo? Bueno, ¿y qué ocurre? Exactamente qué ocurre cuando vemos algo. Cuando vemos algo no en el agua, sino cuando vemos algo directamente, tenemos aire por delante. Si vemos la siguiente imagen, el ojo humano es un aparato espectacular que lo que es capaz, lo que se ha desarrollado precisamente para poder compensar la difracción que tienen los rayos al entrar a través de la retina, puesto que se cambia de un medio, que es el aire, a otro medio, que sería el ojo, con sus humores internos. Y entonces lo que se ha desarrollado es para que precisamente la difracción que se produce ahí hace que el rayo que entra acabe enfocado en la parte posterior del ojo, que es donde en la retina, que es donde se enfocan las imágenes. Si podemos volver a poner la imagen anterior, entre medias este ojo lo que tiene es ese cristalino, esa bola grisácea interna, que lo que va a hacer es cambiar su tamaño y va a poder corregir si el ángulo de incidencia no es exactamente el adecuado. Pero, ¿qué ocurre cuando estamos bajo el agua? Pues cuando estamos bajo el agua lo que ocurre es que la diferencia de índices de refracción del agua y el humor que hay dentro del ojo es muy pequeña, de manera que ese ángulo de desviación es muy pequeño y es imposible para ese cristalino acoplarse, modificarse y conseguir enfocar el rayo en la parte posterior de la retina. Es básicamente como si tuviéramos 46 dioptrías de miopía, porque ya digo, el cambio de ángulo que se produce al entrar el rayo, la luz en el ojo proveniente del agua es muy pequeño. En cambio, en cuanto nos ponemos unas gafas de buceo, ya lo que estamos viendo es un rayo de luz que viene a través del aire y que por tanto cuando entra en el ojo el ángulo de difracción es el que sabe el ojo cómo tratar y entonces podemos ver con nitidez por debajo del agua. Y vamos con el enigma de esta semana, pero antes querréis saber la solución al enigma del programa anterior. La pregunta era, con 3 números 6, ¿cuál es el número más grande que podemos construir? Y bueno, obviamente podéis imaginaros que no va a ser el 666, que podría parecer que es la respuesta, digamos, obvia, ¿no? Tampoco es que esté jugando con estos números que están sueltos y le voy a dar la vuelta y diga, no, es que será el 999. No era el objetivo el cambiar la orientación de los números. Tenemos 3 seises. Entonces, el número mayor que se puede escribir, y aquí es donde está, digamos, la trampa, es 6 elevado a 6 elevado a 6. Que es un número que no sé cuántas cifras tiene, pero que seguro que no podemos escribirlo encima de la mesa. Luego también os preguntaba cuál es el mayor número que se puede poner con 3 doses. Y os adelanto que no es 2 elevado a 2 elevado a 2. Pero bueno, eso ya lo responderé de nuevo en el próximo programa. El acertijo para esta semana es un acertijo que tiene que ver con los torneos de tenis, que ahora están tan de moda gracias a nuestro campeón Rafa Nadal. Imaginaos que estamos en un torneo estilo Masters o estilo Wimbledon, en el que hay que pasar sucesivas rondas y en cada ronda se emparejan los jugadores y el que pierde no pasa y el que gana pues pasa a la siguiente ronda. Cuando el número de jugadores es una potencia de 2, o sea, cuando son 8, 16, 32, 64, pues está claro los emparejamientos. De 64 nos quedan 32, nos quedan 18, nos quedan 16, nos quedan 8, 4, 2 y al final el ganador. Pero imaginemos que estamos en un torneo en el que, bueno, pues el número no es una potencia de 2, por ejemplo son 100,
Entonces de 100 se emparejan, pasan 50, de 50 pasan 25, y de 25 lo que vamos a hacer es emparejar 12 y 12, y uno de ellos pasará automáticamente a la siguiente ronda. Bueno, pues con esta mecánica, la pregunta es, estamos en China, tenemos 1 millón de chinos que se han inscrito en un torneo de tenis. ¿Cuántos partidos hay que jugar en un torneo por eliminatorias para llegar a final al ganador? La respuesta en el próximo programa. Y por último vamos a la última sección, que es la sección de magia. Espero que tengáis vuestra baraja a mano, porque vamos a hacer un juego de cartas que ocurrirá en vuestras manos. Recordad que esto es magia que, como digo, magia que parece ciencia, o al menos magia que está basada en principios científicos. Para el siguiente juego necesitamos 15 cartas. Da igual las cartas, ni el color, ni el palo, ni nada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14... 15 cartas. 15 cartas cualesquiera. Muy bien. Podemos mezclarlas antes de empezar un poquito. Y lo que vamos a hacer es, de estas 15 cartas, vamos a separar ahora tantas como letras tiene nuestro nombre, el nombre de cada uno. Es decir, yo separaré las mías y cada uno que separe las suyas. Por cierto, si hay alguno de vosotros que quiere permanecer en el anonimato, puede utilizar anónimo como nombre. Pero vamos, le sugiero que utilice el suyo. Solo tenemos 15 cartas, tenemos que usar el resto para seguir trabajando. Conviene que no pongáis un nombre excesivamente largo, como Anastasio, no sé, algún nombre demasiado largo, porque entonces nos quedaremos sin cartas para hacer el juego. ¿De acuerdo? Entonces vamos a quitar tantas cartas como letras tiene nuestro nombre. Vamos deletreando, en mi caso es Jaime, quito J, A, I, M, I, E. ¿De acuerdo? Bien. De las que he quitado, de estas cartas que acabo de quitar, voy a coger 3 y las voy a devolver al mazo inicial. ¿Vale? Ahora lo que vamos a hacer es cortar un par de veces. Y ahora viene el momento en el que tenemos que buscar la carta que va a ser la responsable. Esto lo que estamos haciendo, de hecho, lo que estoy proponiendo es una invitación, es una cita. Entonces tenemos que encontrar la carta que va a servir como invitación. Esa carta va a corresponder a la carta que está en la posición que corresponde a nuestro nombre deletreado desde la primera carta. Es decir, J, A, I, M, I, E. En este caso, en mi caso, la carta que está en la posición número 5 es la que yo tengo que ver. Cada uno tiene que ver la suya. Y que se quede en su sitio, en la posición 5. Le damos la vuelta, yo miro mi carta, que en mi caso es el as de tréboles, y lo dejamos donde estaba. ¿Vale? Cada uno habrá visto la carta que corresponda a su nombre. Pero es importante que se quede en el sitio donde estaba. Bien, como digo, esto es una cita. ¿Sabéis a qué hora es la cita? Bueno, la cita es a las 9. Y como es a las 9, lo que vamos a hacer es pasar 9 cartas, una a una, de arriba a abajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. ¿Y sabéis quién os ha invitado a esa cita? Bueno, pues su nombre es Jaime. Entonces vamos a pasar una a una tantas letras como tiene su nombre. J, A, I, M, E. Bueno, y además su apellido es Gómez. Vamos a pasar de arriba a abajo una a una tantas letras como tiene su nombre. G, O, M, E, Z. Muy bien. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es, vamos a coger, pues no sé, 2 o 3 cartas de arriba, 2 o 3, cada uno que coja las que quiera, y las colocamos por el centro. Vamos a coger también la carta de abajo y la colocamos por el centro. Y ahora, a ver, alguien de los que tenemos aquí en el plató, ¿cogemos de arriba o cogemos de abajo? De arriba, pues cogemos 2 cartas de arriba y las colocamos en el centro. Y alguna otra, a ver, ¿cogemos de arriba o de abajo? De abajo, pues bueno, ahora vamos a coger la carta de abajo, todos cogemos la carta de abajo y la dejamos encima de la mesa. Si la cita ha sido buena, la carta que tenemos encima de la mesa debería ser la carta en la que nos indicaba que estábamos citados. Y en mi caso lo es el as de tréboles.
Muy bien, pues espero que vosotros también hayáis conseguido la cita y espero veros a las 9, no hemos quedado dónde, pero bueno, ya quedaremos en el próximo programa. Hasta la próxima.